Hola, nosotros vamos a exponerles sobre el país de Jamaica. ¿De dónde viene Jamaica? Bueno, esto es una pregunta muy importante para entender las potencialidades y debilidades de la marca país y a su vez comprender los procesos históricos que tuvieron lugar en ese país. En principio es importante señalar que Jamaica es una isla en el mar Caribe que cuenta con 240 kilómetros de largo y 80 kilómetros de ancho. Posee fronteras con países como Aruba, Honduras, Cuba, Haití y Panamá. En el marco de América Latina, Jamaica es un país pequeño, es decir, no cuenta con una gran extensión territorial y pues eso también es un condicional importante para los procesos económicos, sociales y culturales que se desarrollan en la isla. Los primeros habitantes de Jamaica fueron los pueblos indígenas arahuacos y taínos. Estos pues antes de la colonización pues representaban un hito pues cultural y social y pues sus dinámicas de vida fueron determinantes. Hoy por hoy hay diversos espacios en la isla de modo turístico en el que se puede conocer pues como la historia de estos pueblos. Bueno, en 1494 llega Cristóbal Colón a Jamaica y pues se vuelve una colonia española. El nombre que recibe es Santiago. En este momento es donde empiezan a llegar pues los esclavos y por su ubicación geográfica en todo el periodo de conquista y colonia, esta isla fue como la entrada a América. Los españoles dominaron la isla hasta 1655, perdón, que fue el momento donde los británicos pues invadieron Jamaica. Este tenía que ser un punto estratégico para todas las expediciones. Aparte era como ya lo habíamos mencionado, por aquí pasaban todas las mercancías, por lo que también había muchos enfrentamientos pues con los piratas. El esclavismo, bueno, como sabemos, desde los españoles empezaron a introducir pues grandes cantidades de africanos que venían como esclavos a América. Sin embargo, es cuando llegan los ingleses que Jamaica pues se convierte casi que en su totalidad en población pues afro, ya que por una parte pues eran mano de obra y gracias a esa mano de obra se convirtieron en el mayor productor de azúcar pues en la época de la colonia del mundo. Sin embargo, pues esto trajo también como unas condicionales porque habían ciertas disputas y guerras entre pues los pueblos indígenas y los pueblos pues de los esclavos. Hay unas técnicas que también son muy conocidas en Jamaica que era para que realizaban los colonos para que los esclavos no se reconocieran entre sí y no se producieran rebeliones, como una en la cual le quitaban el cabello tanto a hombres como mujeres totalmente, o sea, los rasuraban totalmente su cabello para que así no se pudieran reconocer entre tribus. También está pues la historia de que las mujeres pues afro tejían las trenzas con caminos que podrían llevarlos a la libertad. Por eso esa técnica era muy importante. Ahora bien, pues es hasta 1833 cuando se producen diversos procesos históricos donde los jamaiquinos deciden liberarse. Todas las disputas como de pueblos indígenas y pueblos afro terminan en este momento y se crea un lema pues como nación que es de muchos un pueblo. ¿Por qué? Porque pues obviamente Jamaica tenía una diversidad de razas y en general como de un proceso de mestizaje muy pues diverso, pero en este momento es donde pues se definen como nación y empiezan a trabajar como pues en pro. Duran mucho tiempo en guerras civiles por su independencia, por lograr que los ingleses se fueran en su totalidad y es hasta 1962 cuando logran pues ser totalmente un país, un estado independiente. Es aquí donde empieza una ola muy importante y determinante en la cultura jamaiquina, que es la ola de los Rastafari. Esta proviene, pues, tiene como un antecedente histórico, como ya lo sabemos, del rey David de Etiopía, que es el que promulga, pues, esta como modo de vivir. El mayor exponente obviamente es Bob Marley y él representó un hito en lo social, en lo económico, en lo cultural, porque fue como una leyenda para la unión jamaiquina. Bueno, acá también se producen otros procesos culturales, sociales, como el del dancehall, el mento, el ska y la cumina. Bueno, el dancehall en general no solamente, bueno, no es como lo conocemos solo el baile, sino fue una cultura porque habían también, luego de la independencia, muchas guerras civiles entre, pues, por el territorio en general. Entonces el dancehall se vuelve como un centro de unión. Su promotor se llama Bogle, o se llamó, que era en honor a uno de los libertadores, y lo que él hizo fue que literalmente marcó
o sea, como que logró unir a través de la danza y pues a través de la música, que también pues Jamaica es fue una potencia y aún es una potencia en el sentido de producción musical por toda la ola del reggae. Entonces lo que hace esta cultura es que une a los pueblos jamaiquinos, a las personas jamaiquinas, y pues dejan de combatir, digámoslo así, como entre guerras civiles a combatir como en batallas pues de baile. También es un hito para el empoderamiento femenino porque a través de hay una rama que es el Dancehall Queen, y a través de esta como que las mujeres pudieron tener un papel dentro de la sociedad, y pues desde ese momento, que fue más o menos de los años 80-90, todos los procesos como de violaciones a mujeres bajaron en el país, y también se debe a que pues hubo como un empoderamiento. También se ve lo de la cumina y el ska, que desarrollaron pues una gastronomía mucho más sólida, una música, y digamos que para Jamaica es muy importante el desarrollo cultural que tienen porque va de la mano a lo económico, y también ha ayudado mucho a que pues sea un afluente turístico, pero no se queda solo ahí, sino que también va el hecho de que pues mejoró las condiciones sociales en las que vivían algunas de las poblaciones. Ahora bien, Jamaica está situada en el Caribe y tiene una superficie de 10.990 kilómetros cuadrados. Y esto lo coloca entre los países más pequeños del mundo e inclusive más pequeños dentro de América Latina. También es importante resaltar, antes de hablar de los aspectos económicos, que Jamaica está compuesta fundamentalmente por terrenos montañosos y está rodeada por una franja de llanura costera. Por esta razón y por las cantidades elevadas de terreno montañoso que hay en su interior, las costas sirvieron como la ubicación geográfica para las ciudades. Y las ciudades más destacadas pues, son su capital, Kingston, y la capital de la cultura, que es Montego Bay. Ahora bien, Jamaica se divide y pues dividimos su economía en agricultura, en la industria, en el turismo y en los tratados comerciales. Y en cuanto a su sector de agricultura, Jamaica es el líder de la exportación en la pimienta a nivel global. La pimienta taitoca es la que más se vende pues en el mundo. Pero además, más del 20% de la población activa jamaiquina está vinculada a la producción agrícola. Esto hace que, por decirlo de alguna manera, Jamaica no sea un país demasiado enfocado al sector agrícola, sino más bien es básicamente un país que busca otros enfoques económicos. En cuanto al sector de la industria, podemos hablar que Jamaica, bueno, no solamente es rico en minerales como el carbón, la sal y el plomo, sino también es rico en minerales como el aluminio. Y las industrias de aluminio son prácticamente la base de la economía jamaiquina. Y es que, por ejemplo, a comienzos de la década del 1990, la producción anual de aluminio alcanzaba los 1,6 millones de toneladas. Y lo que hizo el gobierno fue adaptar estas medidas e implementarlas, haciéndolas libres de impuestos y básicamente estableciendo programas de desgravación fiscal, lo cual fomentó la industria y la industrialización de estas compañías. También cabe resaltar que la refinería de petróleo de Kingston es como tan grande que puede producir suficiente combustible para satisfacer la mitad de la energía de la demanda nacional. En cuanto al turismo, Jamaica es un importante centro turístico regional porque su peso económico creció en los años 90 gracias a la ayuda de inversiones extranjeras muy sustanciosas, lo que hizo que el negocio creciera, gracias también al auge, por ejemplo, de Bob Marley, como ya lo mencionaba mi compañera anteriormente, y se utilizó como una explotación al sector turístico, porque, bueno, básicamente la imagen de Bob Marley representó mucho a nivel internacional y es como el padre del reggae. Entonces lo que hizo Jamaica fue aprovecharlo y explotarlo para enfocar su turismo en la música de este artista. Y en cuanto a los tratados comerciales, bueno, básicamente Jamaica hace parte de 3
a nivel pues, regional, como América Latina y el Caribe, y el más importante de todos ellos es el CARICOM, que es la Caribbean Community Organization, y es que básicamente esto ha permitido que Jamaica mejore sus relaciones económicas no solamente a nivel regional, sino inclusive también a niveles internacionales, como por ejemplo teniendo acceso a la facilitación del comercio y al transporte. Ahora bien, moviéndonos en el mercado, básicamente el comercio de Jamaica es la exportación y se basa en productos como el azúcar, el café, el ron, la melaza, los plátanos y la pimienta. La pimienta siendo como el mayor principal producto que exporta este país a nivel regional. Sin embargo, quisimos poner también otros ejemplos como es el Blue Mountain Coffee, que es una empresa de café la mayor a nivel Caribe y que nació en Jamaica, lo que puede demostrar que Jamaica también está buscando otras facetas a nivel de exportaciones que no sea solamente la pimienta. Y también existen industrias especializadas en los sectores textiles, en los productos derivados del petróleo, en las confecciones de ropa y en los productos alimentarios más específicamente más al sector pesquero. En cuanto al emprendimiento, pusimos a la empresa Digicel, que es una empresa de telecomunicaciones que sino que nació o tuvo origen en El Salvador. Sin embargo, su principal sede fue Jamaica, específicamente Kingston, y lo que hizo Jamaica fue ver el potencial en esta empresa y la compró. Lo que ha hecho Jamaica ha sido emprender en el sector de las telecomunicaciones de una manera vasta, ya que invirtió más del 12,15% de su PIB en esta empresa específicamente en 1970 y ahora actualmente en el 2020 es la empresa más grande de telecomunicaciones del Caribe y tiene sedes en Panamá, Aruba, El Salvador e inclusive ya se ha venido extendiendo en América Latina y tiene sedes en países como Ecuador y Brasil. Y creemos que la empresa de emprendimiento, porque ha sido la empresa foco que ha tenido Jamaica, además del sector agropecuario, y que ha permitido como impulsarlo también a nivel global. Con respecto a las características poblacionales, sacamos algunos datos del CIA World Factbook, que es una publicación anual de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, de los Estados Unidos, la cual tiene información básica acerca de diversos países del mundo. Entonces encontramos que la población de Jamaica es de 2.808.000. Hay grupos étnicos como el negro, que es del 92.1%, mixto 6.1%, indio del este 0.8% y de otro tipo 0.4%. El idioma que se habla en ese país es el inglés. Su urbanización, tenemos que la población urbana es del 52% de la población total. Su tasa de crecimiento es del 0.68%. La tasa de natalidad en el país es de 18.16%. La tasa de mortalidad es del 6.7%. La esperanza de vida en Jamaica es de 73 años en general. Para los varones es de 71 años y pues para las mujeres es de 75 años. Encontramos que hay alfabetización y la población total. En la población total, con respecto a este tema, es de 87.9%, los varones 84.1% y las mujeres 91.6%. Con respecto a las características de la cultura de la población de Jamaica, podemos encontrar en primer lugar que tiene una alta multiculturalidad, pues podemos encontrar personas con ascendencia de arahuacos o taínos y con ellos sus respectivas costumbres y rituales. Sumado a esto también podemos encontrar una población de origen africano, pues debido a esos periodos de esclavitud que llenaron América y el Caribe, pues de personas con raza negra. En segundo lugar encontramos los evangelizadores ingleses, pues ya que a pesar de estas mencionadas combinaciones de culturas y todo esto, hay una cultura que se impuso en la sociedad jamaiquina, que son los evangelizadores ingleses. El 80% de la población de Jamaica es cristiana.
y gran parte de este número de personas pertenece a la o es de ascendencia africana, convertida por las misiones inglesas. Por otro lado, encontramos algo que es el cristianismo y el rastafarismo. Que el rastafarismo significa que las personas adoran al último emperador de Etiopía. Ese es su dios para ellos. Por otro lado, tenemos lo que es la organización familiar matrilineal. Esto quiere decir que las madres son las encargadas de cuidar y educar a sus hijos, pero lo hacen desde el hogar. Entonces, en los sectores populares de la sociedad jamaiquina, la unión entre personas no se lleva a cabo legalmente, pero en los sectores más acaudalados y poderosos de la misma, el matrimonio sí sigue siendo, como decir, una costumbre común. Con respecto a la homosexualidad, pues esto no está muy bien visto en Jamaica, en la isla. Esto se debe porque hay, como dije anteriormente, ciertas raíces cristianas impuestas por los ingleses. Y pues estas penan lo que sería la homosexualidad dentro de la isla y lo hacen con cárcel. Con respecto a la educación, esta está basada en el estilo británico. El sistema de educación pública está controlada por el ministro de Educación y también por aquellos comités escolares de provincias. En Jamaica hay 4 niveles con respecto a la educación y es preescolar, primaria, secundaria y bachillerato o educación superior. La educación gratuita solo va hasta primaria, del resto ya cada uno tiene que buscar sus propios recursos para acceder a la educación superior, pero sí hay ciertas becas para este tipo de educación superior por parte de las universidades, del resto no podrían ingresar. La sociedad jamaiquina cuenta con ciertos problemas sociales. En primer lugar, lo que es la educación, pues como dije anteriormente, la educación primaria es gratuita, pero la media y superior deben pagarla ellos mismos. Y muchos de ellos no tienen los suficientes recursos. Por otro lado, los menores que viven en las zonas suburbanas o rurales tienen muchas menos oportunidades de acudir a la escuela, por las situaciones económicas. Por otro lado, por esta razón, muchos niños y niñas se ven en la necesidad de trabajar, pues porque deben aportar dinero a los gastos de la casa en lugar de pagarse su educación. Otro problema social es la prostitución infantil, que resulta por la pobreza, por la mala o nula educación, por el maltrato en casa y en su mayoría los niños que hacen este tipo de cosas son huérfanos o no tienen un nivel de vida estable. La OIT, la Organización Internacional del Trabajo, dice que los niños en este negocio negro inician desde los 9 y los 10 años. Por otro lado, encontramos que en el país hay una falta de defensa de los derechos humanos, conocida por su violencia diaria. Aunque con respecto a esto, el Estado ha realizado un progreso continuo en lo que concierne a estos derechos. Entonces ya ha empezado a adoptar ciertas medidas de la Convención sobre los Derechos del Niño, junto con otras leyes, pues para poder proteger y hacerse cargo de los menores. Otro problema social del país es la pobreza. Desafortunadamente, los lujosos centros turísticos de la isla no representan lo que en realidad se está viviendo en el país. No se ve que hay 2.8 millones de residentes que viven en la pobreza y tampoco se ve la alta tasa de desempleo de Jamaica. Por otro lado, encontramos que otro problema social son los niños que viven en la calle. Esto es debido a que contagiaron o sufrieron de la enfermedad de VIH, del SIDA, así que ellos se ven obligados a salir de sus casas, a empezar a trabajar por sí mismos, a dormir en las calles. Otro problema social es el abuso infantil. Diferentes encuestas muestran que el abuso sexual es muy común en Jamaica. Se dice que la primera relación sexual de 1 de cada 2 jóvenes fue forzada. Entonces se ve cierto tipo de violaciones hacia los menores en el país.
Por otro lado, encontramos lo que sería la detención de menores. Entonces, con respecto a esto, los niños en Jamaica son detenidos por sus errores o por las infracciones de la ley y todo esto en las mismas prisiones que los adultos. Cuando los niños necesitan alguna ayuda, ya sea psiquiátrica o con respecto a temas familiares, no la obtienen. Y en último lugar, otro problema es el derecho de la identidad, pues el 10% de los nacimientos en Jamaica no son registrados antes de que cumplan los niños un año. ¿Esto qué pasa? Con esto provoca muchos problemas, ya que los niños son considerados invisibles para la sociedad. Entonces no pueden como aspirar a tener ciertos derechos humanos básicos. Bueno, ahora hablaremos un poco sobre el futuro de Jamaica. Para ello tenemos que tener en cuenta los escenarios de educación. En principio, el 90% del PIB de Jamaica está constituido por las exportaciones e importaciones de bienes y servicios. Esto quiere decir que además de que Jamaica depende de materias primas como el aluminio, el ron, el azúcar, el banano, el café y el tabaco, el turismo y la inversión extranjera y el comercio siguen siendo muy potentes en esta nación. De acuerdo con el examen de las políticas comerciales de Jamaica, a pesar de que su PIB ha venido aumentando un 1.6% desde el 2018, Jamaica sigue siendo vulnerable frente a las perturbaciones externas, tanto climáticas como económicas, que ha generado gran desaceleración económica en la economía jamaiquina. Por otro lado, el desequilibrio comercial solo se compensa en parte por un excedente de las exportaciones de servicios, en especial en el turismo, y por la entrada sustanciales de remesas de los jamaiquinos residentes en el extranjero. Aún así, Jamaica sigue estando muy implicado en procesos de integración comercial regional, como es el mercado y economía únicos del Caribe y su participación en la CARICOM, que ha fortalecido sus nexos y conexiones internacionales en cuanto al comercio. Sin embargo, en esta presentación nos vamos a enfocar en el futuro del turismo en Jamaica. De acuerdo con Caribbean News del 2018, Jamaica tiene las mejores cifras del turismo en el Caribe. Asimismo, este mismo año recibió diferentes premios debido al liderazgo que reflejó a nivel mundial. Algunos de estos son como la campaña del destino de América Latina del año por Expedia, el destino número 1 del Caribe por Traveler's Choice de TripAdvisor, y el mejor destino del Caribe y mejor destino de cruceros y oficina de turismo líder del Caribe por World Travel Awards. Esto se debe a que el Ministerio de Turismo jamaiquino hizo grandes giras en países latinoamericanos impulsando la visita de extranjeros a este país. Últimamente el turismo jamaiquino ha venido orientándose a una experiencia cultural frente a los indígenas rastafaris. Esto para adentrarse un poco más en su historia, en su cultura, en su gastronomía, en los estilos de vida, la música y las tradiciones para poder sentir esa energía rastafari. Esto se debe mucho gracias al icono de Bob Marley frente a Jamaica, que sigue estando muy presente en la actualidad. Por otro lado, no nos podemos olvidar de Montego Bay y de sus espléndidas playas, y además de esto podemos encontrar otro tipo de actividades que son muy interesantes, como son la exploración de cavernas, ya que existe un mito que Bob Marley iba a estas cavernas para cantar, y entre una de estas, la más conocida, es el Cave Swimming Hole, en la que se puede hacer también snorkeling o simplemente explorarlas. Otro tipo de actividad que es muy recomendado en Montego Bay es el rafting on the Martha Brae River, y esto permite como adentrarnos un poco más en la naturaleza y no quedarnos solo como en la vida de discoteca, de fiestas, sino también tener como un contacto más con la madre tierra. Por último, tenemos una actividad que es muy única,
que es la visita a la Laguna Luminosa de Jamaica, que son estas aguas relucientes que se encuentran a lo largo de las zonas pantanosas de Trelawney, y se debe a que en estas lagunas viven organismos unicelulares donde se funde la sal y el agua, y por esta razón se da ese efecto luminoso y resplandoroso, del cual llama mucho la atención a sus visitantes. Por último tenemos los festivales, que permiten mostrar la cultura, historia, diversidad y encanto jamaiquino. Uno de los más importantes es el Festival del Ron, ya que Jamaica produce grandes cantidades de ron a nivel mundial y tiene el ron más costoso también. Jamaica produce suficiente ron como para llenar 20 piscinas olímpicas al año, y pues esto es muy presente en la cultura jamaiquina. Por otro lado tenemos festivales musicales como es el Tomorrow Today Festival y el Reggae Song Festival, que pues permiten como entrar como en un ambiente más juvenil y más movido. Y por último tenemos un festival más cultural e histórico, que es el del Día de la Independencia, en el que se celebra la emancipación y liberación de esta nación. Esta última diapositiva muestra un link que los puede llevar a conocer un poco más de Jamaica y de las actividades de Jamaica. Este es un comercial que hizo el Ministerio de Turismo jamaiquino, en el cual se busca fomentar pues la visita extranjera, y aquí pueden encontrar diferentes actividades también que son muy llamativas para que se motiven a venir a Jamaica. Gracias.